Abriendo este live porque vamos a hablar del primer árbol de Navidad que llega a México. ¿Saben quién trae el árbol de Navidad? ¿Quién llega a México y instituye el árbol de Navidad? Muchas gracias, Arturito. Mucha paciencia, tolerancia y empatía, es cierto. Les deseo que una crisis de inflación no los arruine. Esperemos que así sea, que una crisis y una inflación no nos arruine. Hola, Deun, feliz Navidad. Exacto, mi querida Manchu. Así es. Maximiliano y Carlota traen el árbol de Navidad a México. ¿Qué cenaste, amiga? ¿Qué cené? Me encanta el bacalao, me encanta. Entonces comí bacalao, comí ensalada de col y comí bien rico. La verdad es que la cena estuvo buenísima. No me sale mucho el... pero ahí se intenta hacer el... Gracias, qué bueno que les gustan mis videos. Saludos, muchas gracias, mi Trisha, mi Rod. Si vamos a abrir el live, ¿les parece? Pues ahí va, nada más déjenme limpiar mis lentes, porque están... Mi amor, ¿me traes una servilletita para limpiar mis lentes, puedes? Porque, ¿qué crees que no? Ah, pero espérenme. Creo que ya sé cómo lo voy a limpiar. Sí, ya no te preocupes. Que están todos echados en mi cama. Amo tu... Ahorita está un poco cambiado el... porque estoy un poco mal. Muchas gracias, Vera hermosa. Pero pronto va a venir el original. Bueno, pues vamos a abrir el live, ¿les parece? Bienvenidos a Un Minuto en la Historia, o la historia en un minuto. Y vamos a hablar de quién fue y por qué trajeron el primer árbol de Navidad a México. Han de saber que habían árboles de Navidad, pero en realidad era del clero. El árbol de Navidad es pagano, sí. Sí, y de hecho el clero utilizó el que conocemos como nacimiento, y el arbolito no estaba institucionalizado como tal en México, hasta que llegó exactamente mi Blanquita hermosa, Maximiliano y Carlota, trayendo el árbol de Navidad. ¿Por qué lo trajeron ellos? Bueno, porque entendamos también que era muy importante para Carlota y Maximiliano instituir cosas de Europa a México. ¿Por qué? Porque quería hacer una hermandad y lo cambió por nacimiento. Fíjate, Blanquita, que el nacimiento por parte del clero, de hecho aquí está, para que lo vean, es este, y el nacimiento sí existe, el nacimiento sí está como tal, pero el doctor arquetipo en muchas culturas sí es un arquetipo en muchas culturas. Sin embargo, no se retiró por toda esta religión que en México siempre fue muy fuerte. Entonces Maximiliano lo instituye en el palacio en el castillo de Chapultepec. Entendamos que ellos en el palacio, Maximiliano y Carlota, no pudieron estar en el Palacio Nacional porque estaba lleno de chinches, de cucarachas y de ratas y horrible. Entonces ellos se pasaron al castillo de Chapultepec. En el castillo de Chapultepec fue donde lo ponen, y de hecho lo ponen para que la gente fuera y todo esto. Y se empezó a institucionalizar en gente de mucho dinero este tipo. Lo trajeron, así es, mi Uckerman, lo trajeron de Europa y justamente fue como para poder dar una tradición especial a México, como llamémosle así, ¿no? Un valor agregado a México, ¿no? ¿Cuándo nació Jesús? La Biblia no lo dice. No sé, Fuentecitos, ahí sí te la debo. Maximiliano era un tipazo, Doctor House. O sea, él siempre quiso innovar y quiso traernos muchas cosas para que nosotros volteáramos a ver al viejo mundo, para que conociéramos un poquito más del viejo mundo que siempre lo hizo a un lado, pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre nos invadió con mucha información y mucha cultura gringa, pero muy poca cultura del viejo mundo venía, independientemente de los españoles, ¿no? Entonces, si hablábamos de Alemania, si hablábamos de Australia, si hablábamos de Inglaterra, realmente mucha información no teníamos.
Maximiliano se encargó de decir, miren, hay esto y esta es la diferencia de esto a esto, ¿no? Simplemente él empezó a implementar el comercio exterior del mango de Manila, que el mango de Manila no es mexicano. Se hizo otro mango que ahorita no me acuerdo, empieza con T, pero tiene un nombre bien chistoso, el mango tarahumara, el mango tutututu, el mango tintitín. No recuerdo, ustedes deben de recordarse. Este mango justo lo trajeron de Manila los españoles. Y luego un mexicano hace del mango de Manila con otro tipo de semillas, arma un mango, que es el mango mexicano Ataulfo. Gracias, Salvador Rodríguez, amigo, ¿cómo estás? Un beso y un abrazo a donde quiera que te encuentres. Ataulfo, exactamente este lo hace un mexicano con diferentes pruebas que hizo, lo mimetizó, sacó varias cepas de este mango y tenemos el Ataulfo, que es el mango que se logra multiplicar su pulpa y tener un huesito realmente muy pequeñito. Hola, John, ¿cómo estás, querido? Bienvenido. Entonces, por eso tenemos este mango tan maravilloso en México, que no lo hay en ningún otro lado, a menos que pues obviamente se lleven las semillas y todo, pero todo se da aquí. Ataulfo, esa es la diferencia del Manila. El Manila, bueno, pues sí tiene, pero tiene un mega huesote y el otro no. Entonces, México tenía en ese entonces el mango de Manila y el maravilloso emperador Maximiliano se encarga. Ay, ¿estás en la camita con COVID? Bueno, pues entonces relájate y escúchame, mi chalpatore. Entonces se encarga de llevar el mango de Manila a muchos países en el viejo continente, a muchos países como en Italia, como en España, como en España lo tenía, en Italia, en Inglaterra, en Austria, empieza el comercio exterior. Entonces, la verdad es que a Maximiliano, con todas estas ganas de que quería ayudar, gracias mi querida Stephanie, su gran propuesta del comercio exterior de México al mundo iba a ser increíble. Solamente que no lo dejaron trabajar y a los 4 años pues me le dieron para atrás, pero ahí les va. Esta es la historia de cómo llegó el primer árbol de Navidad a México. Ahí les va. Dice, en diciembre de 1864 la aristocracia mexicana, que asistía con frecuencia al castillo de Chapultepec, porque no nada más la aristocracia iba, sino también el pueblo podía visitar esta parte de alrededor que ahora conocemos como Chapultepec. A todos nuestros compadres que nos acompañan de Chile, nos acompañan de Argentina, de Perú, de otros países. Bueno, el castillo de Chapultepec está literal en el Cerro del Chapulín. Entonces, toda la parte de abajo era adornada, era puesta con arbolitos y también lo adornaban para que la gente llegara, indígenas, de cualquier clase social, para que pudieran estar en la parte de abajo de las faldas del castillo de Chapultepec. Eso es lo que promulgó, sobre todo, lo que incitó Maximiliano para que la gente se acercara. Si él lo que más quería es que el pueblo se acercara para que vieran estas novedades europeas a las que ellos pues no tenían acceso. Una, porque no viajaban. Dos, porque no conocían otras culturas, no conocían el viejo mundo. Maximiliano dio el primer grito de la independencia, así es, el primer grito correcto. No el grito que dio Miguel Hidalgo, que no es como lo pintan, porque es cierto, no es como lo pintan. Fue el primero que dio el verdadero grito correcto. ¡Viva México! ¡Viva el imperio mexicano! ¡Vivan nuestros libertadores! ¡Viva Iturbide! O sea, sí le dio su lugar a Iturbide, al emperador Agustín de Iturbide, Maximiliano, con este gran grito, en donde también dijo viva Miguel Hidalgo, vivan nuestros libertadores, viva Allende. O sea, él lo dijo Maximiliano. Entonces muchos de los presidentes que until now, les duela a quien le duela, viva Cuauhtémoc Blanco, dice el House, pues le duela que le duela, están siguiendo el grito de Maximiliano.
no el grito de Dolores, sino el de Maximiliano. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente él sí cuadró muy bien este grito para que se oyera muy, muy patriota. Felices fiestas, mi querido Autismo, ¿cómo estás? Maximiliano, tan buen hombre y tan mal pago recibió. Sí, tan mal pago recibió. Eso es verdad. Eso es verdad. Hola, chicha querida. Dice, acaba. Muchas gracias por sus insignias. Muchas gracias por sus regalitos, porque no me los dieron todo el año, pero yo sé que este día me van a dar todos los que no me han dado en todo el año, porque no puedo hacer muchos live, pero les agradezco con mucho amor y les agradezco con muchos abrazos. Ya llegué, muchas felicidades, muchas gracias, Mex. Y les digo, cuando en el castillo de Chapultepec, maravillada con la belleza del árbol, ataviado con sus ramas con diversos adornos para festejar la Navidad. Este fue el primer árbol de Navidad que Maximiliano trajo a México y que justamente lo colocó. Gracias, John, por tus flowers. Muchas gracias. Hola, Rosy, querida. Hola, Paco, ¿cómo estás? Claro que sí, Paquito, con mucho gusto. Y miren, aquí ustedes ven, bien, todo el arbolito de Navidad que se trajo. Y decía, ninguna mujer y ni un hombre opulento en México había visto hasta entonces algo semejante, aunque el árbol de Navidad años atrás ya había sido nombrado por la Iglesia Católica el árbol de Cristo y reconocido como parte de las celebraciones navideñas, la costumbre de colocarlo apenas había llegado de Europa a Norteamérica. Hola, ¿cómo estás, Curvo? Felicidades igualmente, querido. Ay, el cuervito tan hermoso. ¿Y qué sucede? Que cuando llega este árbol y lo ponen en el Cerro del Chapulín, justamente para que la gente cercana lo viera, fue realmente un disfrute porque no sabían qué era. Algunos no lo tomaron tan bien, sobre todo, por supuesto, los que estaban en el partido contrario, porque recordemos que desgraciadamente Maximiliano llega en una guerra civil. O sea, en el peor momento del mundo. Yo creo que si lo hubieran traído después hubiera sido maravilloso. Pero llegó en el peor momento del mundo el pobrecito. Entonces, ¿qué sucedió? Que entre que todo el mundo se estaba peleando los gorros, literal, ¿no? Él empezó a armar algo padre, entonces siempre iba a tener enemigos que dijeran que eso no era de México. Pero él dijo, en el momento en que lo entregó, ahora es de México. Se van a encargar de adornarlo. Y lo que hicieron... Dice, pensé que me iba a decir que no, disculpe, tengo, no, en serio. Ya sé, Paquito Moreno, tengan mucho cuidado con lo que desean. Ay, ya, feliz Navidad, mi querida, feliz Navidad. Maximiliano prefirió ser fusilado a regresar a Europa. Sí, exacto. De hecho, ahorita les voy a contar esa parte que es muy triste, que siempre lloro, pues se las voy a contar. Bueno, entonces cuando Maximiliano pone este árbol de Navidad, les pide a todos los indígenas que lo adornen con lo suyo, con lo que aman. Entonces ahí vinieron todas estas maravillosas piezas de artesanía en donde se empezaron a colgar. Estas esferas del cual no existían, por supuesto, en ese entonces, y aquí lo van a ver crucecitas, pero también van a ver muñequitos. Todos estos muñequitos es lo que dieron la gente indígena, es los que estaban adornando con todas las insignias mexicanas, con la artesanía mexicana. Es por eso que le pusieron un molcajete de árbol, le pusieron un molcajete, sí, casi, porque todos contribuyeron, estaban realmente muy emocionados de haber recibido algo para México como un regalo, y entonces cuando se dieron cuenta los opositores de este gran regalo y de cómo actuó el pueblo indígena, pues les vino la ardidez. Ahorita les digo por qué les vino la ardidez. Decía, ningún hombre, ninguna mujer en México había visto hasta entonces algo semejante, pues aunque el árbol de Navidad años atrás había sido por la Iglesia Católica llamado el árbol de Cristo, reconocido por partes en diferentes partes como las celebridades navideñas, la costumbre de colocarlo apenas había llegado a Europa de Norteamérica. Y sí,
Maximiliano I y su esposa Carlota, quienes quisieron hacer una atmósfera europea en una residencia de México, que como ya dijimos, era el castillo de Chapultepec, pero era para que todos pudieran ver esta majestuosidad y que se formara como una tradición, como ir a ver el árbol de Navidad, ¿no?, del imperio. Él no lo hizo por ningún momento. Sí, Chavita hermoso, no lo hizo en ningún momento como una manera de sobrepasarse por las culturas o hacer a un lado las culturas mexicanas, ni tampoco las culturas indígenas o la cultura mexica, en ningún momento, porque entendamos que había muchas etnias, no nada más la mexica, también estaba la yaqui, también por supuesto estaba la purépecha, que también tiene muchos años, la siri y muchos otros, ¿no? Muchas etnias que también ayudaron a que ellos pues se percataran que existía esto y unirse a este festejo. ¿De dónde surge esta información? Me gustaría conocer más. Claro que sí, Marianita. Mira, puedes entrar a las bondades del imperio mexicano, del segundo imperio mexicano, las bondades del segundo imperio mexicano. Hay muchos autores, te puedo decir, Alejandro Rosas hizo México Bárbaro, ahí viene un poco también de Maximiliano, Susunagi también tiene algo de Maximiliano el Emperador, ahí vas a poder encontrar mucha esta información que te va a encantar, porque muy poca gente sabe esta parte de Maximiliano que fue a final del día. Maximiliano hizo muchas cosas que se les asoció Juárez, muchas se las asoció, o sea, él dijo, las leyes de reforma se las asoció de todo el compendio que hizo Carlota y Maximiliano. Y Alejandro Rosas, Wikipedia Alejandro Rosas es lo mismo, el doctor José Pasa. Gracias, hermosa, de nada de Mazari. Hola, hola, mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Karinita Mayagoitia, la numeróloga más hermosa del mundo. Si ustedes quieren saber qué quiere decir su fecha de nacimiento y su número astral, la numerología es muy importante en nuestra vida porque nos hace y nos lleva a encontrar muchos significados, no nada más de nuestra fecha de nacimiento, sino también de cada cosa que hacemos y se convierte en números, y los números nos hablan un lenguaje. Y si ustedes quieren saber cuál es su numerología, la mejor numeróloga de TikTok es Karina Mayagoitia. Apúntenle, pongan ahí, pícanle a Karina Mayagoitia así, ¡puc!, con su dedito para que le pongan seguir y entonces le manden mensajito y se pongan de acuerdo con ella cuando hace lives para que vean cómo hace todas sus cartas maravillosas de numerología, y también da ¿cómo se llaman estas? Terapia de numerología, y también hace cursos de numerología por si quieren aprender. Karina Mayagoitia es extraordinaria, es la mejor numeróloga de TikTok. ¿Cómo dice Osvaldo? Eres la mejor. Ay, mi Karinita hermosa, tú eres la mejor. No dije Juárez la tristeza por don Maximiliano. Sí, caray. Juárez muchas cosas las quiso pues adueñárselas, pero bueno, no mienten los libros y no mienten todas los documentos que quedaron de él, en donde él había escrito lo del ferrocarril, donde había escrito que se iba a urbanizar y que iban a correr muchos conectes con la industrialización. No fue Porfirio Díaz, digamos, que lo hizo realidad, pero esto ya estaba desde Maximiliano, ya lo había él armado. Tan es así que también había abolido la esclavitud infantil, por lo que la esclavitud no iba a ser más nombrada por los indígenas, porque los niños tenían el derecho a estudiar en una escuela laica y totalmente gratuita. Entonces, todo esto, y les puedo decir un chorro que ahí están, acabo de sacar justamente el video, si ustedes lo vieron, de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de México. Bueno, pues ahí está todo lo que él hizo, que se lo pirateó Juárez. Juárez lo arma, pero en realidad Juárez lo único que realmente quitó fue la iglesia, pero no quitó la iglesia como tal. Hola, Larita, ¿cómo estás? Cervantes, mi vida, ¿cómo estás? No quitó lo más importante.
que eran los hospitales de terceros y que era habían unos espacios que se llamaban dispensarios en todas las iglesias. Hola Claudita hermosa, no, adelante, pásale. En todas las iglesias habían dispensarios, vas a decir, ay, que es desde lindo. Bueno, la gente de la corte, la gente de dinero, la gente de la alta sociedad, lo que hacía es que juntaba los medicamentos y los regalaba a los dispensarios que estaban en las iglesias. Y estos dispensarios se los regalaban a las personas pobres. Bueno, estos dispensarios normalmente estaban en cuartos muy grandes para recibir a la gente que estaban en las iglesias. Y también los hospitales de terceros fueron parte de las iglesias. Lo que hizo no fue quitar la iglesia, Juárez. Lo que quitó Juárez fue el hospital de terceros y los cuartitos en donde hacían las dispensas, o sea, los dispensarios. Entonces le pasó a fregar a los pobres indígenas la vida porque ya no había quien los viera gratis. Ya no había quien les diera medicina gratis y tampoco quien los atendiera. Ni tampoco el buen morir. Porque los hospitales de terceros se utilizaban para la gente que no tenía dónde morir. La familia iba y los botaba. Ahora, y ese milagro, hola, Ian querido. Y ahí voy más o menos con la garganta. No puedo hablar mucho, no puedo hablar muy fuerte, pero ahí voy, ahí la llevo. Por eso no había hecho lives, queridos, porque estaba muy mal de la garganta. Pero ya ahí ando. Entonces, cuando sucede todo esto, en realidad a los que les dio en la torre fue a los indígenas, no a la iglesia, porque al final del día la iglesia estaba ahí. Que no tuviera ya intersección con el gobierno, no había problema. Pero no tenía por qué quitar lo que se les daba de regalo a los indígenas. Pero bueno, y les decía, entonces él es válido ponerse a pensar que el Palacio Nacional asentado en pleno Zócalo pudo haber sido el primer lugar que diera refugio a aquel primer árbol de Navidad. Pero como ustedes saben, el río sin agua, si hablar es como un río sin agua. Que usted hable, sí, exacto, Ian, ya sé. Hola, ¿cómo estás? Ay, hola, User. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del primer arbolito de Navidad que llega a México. Entonces, cuando Maximiliano decide moverse del Palacio Nacional porque quedó aterrado de haber llegado el archiduque como emperador de México y tener plagas y tener chinches y tener ratas en el Palacio Nacional, dijo, lo siento, de aquí no soy. Tuvieron que dormir en la mesa de billar, porque eso estaba espantoso. Les habían puesto un palacio nacional horrible. Y por supuesto, porque he mandado a hacer por Juárez, ¿verdad? Pues claro, por supuesto, porque quería hacerle la vida de cuadritos desde el primer día que tocara México, ¿no? Entonces, se le otorga por parte de los conservadores, estamos 10 grados congelados, me hubiera bañado ayer. Sí, doctor House, está fuertísimo el frío. Y bueno, luego regresan y se van al palacio, se van al castillo de Chapultepec. En el castillo de Chapultepec encontraron, porque acababa de salir Fernando, ahorita les digo quién fue, el que salió de este palacio, y que estaba pues casi íntegro, en realidad Leopoldo I, el rey de Bélgica, y colocaron justamente un árbol de Navidad ahí en el castillo de Chapultepec. ¿Para qué? Para que toda la gente, ay, muchas gracias, hermoso, para que toda la gente pudiera verlo. Entonces el Palacio Nacional quedó realmente de bodega y se fue al castillo de Chapultepec, en donde le dio muchísima vista que toda la gente pudiera entrar y pudiera verlo, como si fuera un tour, ¿no? Para que vieran el árbol de Navidad, que era un regalo de Austria, de la familia de Austria, para México. Cuando sucede esto, mucha gente de la alta sociedad empieza a poner, solo de la alta sociedad, empieza a poner estos arbolitos de Navidad, los empieza a adornar. Pero lo más lindo es que el árbol de Navidad que estaba en el castillo fue adornado por
los indígenas y tenían muchísimos muñequitos, las muñecas de trapo y todo esto por mucha manualidad indígena. Cuando esto sucede, bueno, pues obviamente mucha gente le aplaudió, pero desgraciadamente Juárez con todo el odio que le tenía a Maximiliano, se empezó a derivar una muy mala, digamos que un muy mal chisme, ¿no? Muy mal chisme, para que no siguieran esta tradición. Y la historia no dice mucho acerca del adorno decembrino que instaló en 1866, no obstante que es seguro que para la Navidad de 1867 ya no se colocó el árbol de Navidad una vez más en el castillo de Chapultepec, porque acababan meses atrás de fusilar en Querétaro a Maximiliano. Y el molcajete, ciertamente, y el molcajete. Entonces, todo esto se cree que se fue y que después se fue influenciando por sus viajes de Europa y Estados Unidos, cuando 14 años después Miguel Negrete, uno de nuestros presidentes, el mayor enemigo político de Porfirio Díaz, había sido ataviado con luces, heno y sendas de ramas que ocupaban un gran espacio en su casa. Él volvió, Negrete, después de 14 años que Maximiliano había muerto, volvió a poner el árbol de Navidad y le dio mucho coraje a Porfirio Díaz porque fue su enemigazo. Entonces dijo, ¿tú cómo que por qué? Pues yo porque quiero, ¿cómo ves? Y si quieres, y si no, mira, rapidito de buen modo, ¿no? Entonces, gracias a esto, que Miguel Negrete, nuestro presidente, que estaba en contra de Porfirio Díaz, logró que muchos intercedieran por este árbol de Navidad. Pues la prensa describe que el general Miguel Negrete, el mayor enemigo político de Porfirio Díaz, había sido ataviado con luces, heno y sendas y ramas que ocupaban un gran espacio en su casa con este maravilloso árbol de Navidad, que aseguran que bajo el pino había 250 lujosos regalos que serían para cada uno de los invitados de la cena navideña que hizo él, por supuesto, en Palacio Nacional. Porque el último que estuvo en el castillo de Chapultepec fue Maximiliano y Carlota. Después se utilizó como museo, aunque ustedes no lo crean. Y después se fue desmantelando y algunas cosas se la dieron a la tigresa, pero eso es para otro live, ya sé. Se fue desmantelando horriblemente, así como lo oyen. Muy feo el castillo de Chapultepec, porque tenía cosas extraordinarias como la silla de nuestro emperador Iturbide y también la silla de, por supuesto, Maximiliano. Los cuadros y todo esto, pues bueno, Juárez los mandó a quemar, pero algunos sí pudieron salvarlos los conservadores que se los quedaron, pues porque era una gran reliquia, ¿no? Por supuesto, y algunos fueron enviados a Austria. Lo único que quería la madre de Maximiliano es que llegara su hijo, pero no llegó. 7 meses después de su muerte, fue llegando a Austria. Su madre realmente... Sí, la tigresa se quedó con gran parte de muchas cosas del castillo de Chapultepec. Sin embargo, la mamá mandó muchas cartas a Juárez diciéndole, es un hombre de la realeza, por lo tanto le corresponde, el cadáver debe estar aquí, no importa que lo hayas matado, ya que él no quiso huir porque no era un cobarde. Sin embargo, tú le diste la oportunidad porque Juárez, bueno, pues sí se lavó las manos, ¿no? ¿De dónde salió el mito de Juan Escutia y el lanzamiento de la bandera? Híjole, ahorita don Gabo, ahorita te digo de dónde salió, ese es un chismesazo buenísimo y te vas a enojar. Pero ahorita, pero nada más déjame terminar con Maximiliano cuando llega justamente a Austria. Juárez, por supuesto, recibir la carta de su mamá en donde le exigía el cadáver de su hijo. Soy su madre, tengo derecho, soy su hijo, me tienes que dar esa oportunidad porque así es la justicia divina. Soy su madre y necesito tener a mi hijo aquí porque es un hombre de la realeza. No es un chicho cuerero ni es un salta para atrás. Es una personalidad de la realeza. Por lo tanto, tengo todo el derecho de exigir el cuerpo de mi hijo.
Cuando Juárez recibe esta carta, Juárez le dice, yo le di la oportunidad a su hijo que se regresara. Y lo que dijo la mamá, dijo, mi hijo no es ningún cobarde. Él no iba a huir como usted quería hacerlo creer. Por eso es que mi hijo no se fue, porque mi hijo no es ningún cobarde. Usted quería hacerlo pasar como un cobarde. Y cuando Maximiliano le dijeron, pues ¿sabes que tienes tanto para salir del país? Dijo Maximiliano, claro que no. Cualquiera que venga de cualquier lado, si ama México, puede ser mexicano. Y él se consideraba un mexicano y dijo, voy a morir en mi tierra, de donde soy, que le entreguen el cuerpo a mi madre, pero mi alma y mi espíritu está en México. Y aquí es donde voy a morir. Y no lo capturaron, eso es una vil mentira. Ah, ya sé, mi querido Mau, ¿cómo estás, hermoso? Es una mentira de que él lo capturaron. No, no lo capturaron porque no quería huir. Hay una captura cuando huyes. O sea, Mictlantecutli, hola querido. Hay una captura cuando huyes, pero Maximiliano nunca huyó. Maximiliano ya estuvo, dijo, ustedes ya saben dónde estoy, vengan por mí. Y así fue. Fueron por Maximiliano, pero no lo capturaron. O sea, fueron para Maximiliano y le dijeron, su señoría, venimos por usted, ya sabe qué va a pasar, ¿no? Y él dijo, por favor, hagan lo que tengan que hacer. Hay una leyenda urbana que Maximiliano no murió, realmente estuvo bajo la identidad de real. No, no es real, Mark. Y sí, ya sé a cuál te refieres, se llama el señor Justo Armas. Justo Armas existió, pero fue otra persona, que también de la realeza, pero no se tiene ningún indicio de Justo Armas, ninguna biografía de este personaje. Justo Armas salió como un mito por el simple hecho de que mucha gente quería ver a Maximiliano, pero te voy a decir que yo no lo digo, pero con mucho gusto, amors, te doy, entra por favor a www.casahabsburgo.com.mx, Casa Habsburgo, H-A-S-B-U-R-G-O, Casa Habsburgo, y ahí vas a encontrar al archiduque Carlos Habsburgo y Lorena, que lo amo y que ojalá algún día me dé una entrevista. Espero que él escuche este live algún día y me conceda una entrevista, porque admiro mucho a él y a su familia. Y bueno, él a final del día dijo y volvió a registrar ante miles de personas el hecho de que Justo Armas había sido una leyenda totalmente, que las capuchinas, que es ¿cómo se llama? El espacio, el panteón oficial de la realeza en Austria. Bien, las capuchinas, quienes tienen a todos los cadáveres de la realeza de Austria, han corroborado con la Universidad de Austria, que tiene por supuesto el título del primer país que logró sacar el ADN en México, en el mundo, perdón, y que hizo precisamente una prueba de ADN 50 años después, en 1836 para ser exactos, un poquito más de 50 por supuesto, 1836 para ser exactos, que se hizo ante la Universidad de Austria y por supuesto con miles de notarios, en donde efectivamente firmaban que era el que estaba enterrado en las capuchinas y el cadáver que había llegado era efectivamente de el señor Maximiliano I de México, Maximiliano de Habsburgo. Y está firmado, y con mucho gusto puedes encontrar todos estos documentos en la Universidad de Austria, en el Panteón de las Capuchinas o en el espacio de las Capuchinas, en donde están ahí enterrados toda Dinamarca y Austria. Todos los predecesores están ahí y lo puedes encontrar y te vas a dar cuenta que efectivamente fue una leyenda urbana. Pero sí, desgraciadamente sí lo mataron, y desgraciadamente cuando lo asesinan, el señor Maximiliano de Habsburgo fue una persona
con mucho entendimiento, mucha sabiduría, un hombre muy preparado que aprendió náhuatl igual que Carlota para poder encontrar la comunicación con su pueblo mexicano. Cuando esto lo logra, él, cuando lo agarran y el teniente, quien estaba a cargo del pelotón que lo iba a fusilar, él se acercó con el teniente y le dijo, no se preocupe, porque el teniente le dijo, quiero que me disculpe por favor por lo que vamos a hacer, su señoría. Le dijo, no, le voy a pedir que no se disculpe, le voy a pedir que haga su trabajo, porque esa es su trabajo. Usted tiene que obedecer a sus superiores. Lo único que me gustaría que usted me diera la oportunidad de hacer un solo pedimento es que quiero, por favor, que no me agujere la cara, que ningún balazo caiga en mi cara, para que cuando yo llegue a los brazos de mi madre, mi mamá me reconozca. Solo le voy a pedir que todos y cada uno de ustedes le apeguen al corazón, directito al corazón, para que mi corazón deje de latir por México. Y se acercó a todo el... Ay, muchas gracias, hermosos. Se acercó a todo el batallón. Eran 3 batallones, cada batallón era para cada uno. Una era para Tomás Mejía, otro batallón era para el maravilloso Miguel Miramón, uno de los mejores niños héroes, y el otro, por supuesto que era Maximiliano. Él se acercó a cada uno del batallón y le dio una moneda de oro a cada uno, para que su tino sea certero al corazón. Gracias por sus servicios, para que su tino sea certero al corazón. Gracias, Alejandrita hermosa. Y cada moneda iba intencionada para que cada persona del batallón le diera el balazo en el corazón. Estaban todos, realmente se volteaban a ver como diciendo, ¿es en serio? O sea, no lo podían creer. ¿De verdad nos están pidiendo esto? ¿Que matemos a nuestro emperador? ¿De verdad? No, los del batallón no lo podían creer. Entonces dijo, pero hagan lo suyo. Y entonces él dio su speech y dijo que la sangre, que mi sangre selle todas las desgracias de mi México. ¡Viva México! ¡Viva México! Es un placer y un honor el ser mexicano. ¡Viva México! En el último Viva México, ay, se los juro que hasta se me salen las lágrimas. En el último Viva México fue cuando soltaron fuego y efectivamente no le dieron un solo balazo a la cara. La cara estaba intacta. Todo fue al corazón. Los que dicen, los que pudieron disparar. En algunas cosas, en algunos de los del batallón dicen, en algunos historiadores firman que no pudieron disparar, que no pudieron. Se les inflamaron los ojos de lágrimas y que no pudieron disparar, que les temblaba la mano, que no lo pudieron hacer, pero los que sí pudieron hacerlo fue directo al corazón. Cuando se le da la notificación a Juárez que ya habían hecho lo propio, como él lo había pedido, el de Estados Unidos, con el cual se encontraba el refugiado allá, junto con su familia, entonces sí regresa con el batallón de Estados Unidos a México, para entonces tomar lo que tenía que ser como la República, ya que los liberales regresaban y los conservadores pues tenían que huir porque si no iban a ser encarcelados, cuando nunca habían sido, o sea, jamás habían hecho, en ningún momento, ellos habían traicionado a México, ¿no? Simplemente habían estado en el imperio porque sabían que iba a funcionar.
Cuando, cuando Juárez regresa es cuando recibe la carta de su madre y le dice, le voy a pedir, señor presidente, que por favor me mande a Maximiliano de Habsburgo a su humilde hogar aquí en Austria, ya que es un emperador y ya que es un hombre de la realeza. Por lo tanto, usted está obligado a enviar el cadáver, le guste o no. Es una solicitud expresa de la realeza. Le valió un pepino, lo único que mandó fueron a chiflar a la loma a muchos, y uno de ellos que también mandó la carta fue Víctor Hugo. Víctor Hugo, el que escribió Los Miserables, Víctor Hugo, el maravilloso inglés, escritor, dramaturgo literario increíble. Él le escribió una carta a Juárez también y le pidió que por favor mandara el cadáver de Maximiliano a su madre, ya que a él no le pertenecía, porque era un hombre de la aristocracia y era un hombre... Y no hagas historia en un minuto en Spotify. Sí, claro que sí. Bueno, ahorita no he sacado los últimos por mi garganta, pero estoy en un minuto en la historia en Spotify, así que búsquenme. Y entonces no le hizo caso a Víctor Hugo, lo ignoró. Después le escribe Garibaldi y le pide lo mismo. Hola, Anmi Salgado hermosa. Disculpe, con respeto, y pregunto, ¿qué hay sobre la sexualidad del emperador? Fíjate, user, gracias por la pregunta. Todas las preguntas son muy buenas. No, fíjate que no era gay. Eso era una gran mentira. No era gay. Sí estaba enamorado de Carlota. La India Linda, me parecía que se llamaba la India Linda, o la India Bonita, perdóname. Era francés, perdóname, sí, Víctor Hugo era francés. Lo estaba confundiendo con Oscar Wilde. Hubo se me fue ahorita que les estaba diciendo de esto. Ya te extrañábamos, ya sé. Hubo una investigación acerca de Maximiliano, de que era gay, ¿no? Y no es cierto. Estaba enamorado perdidamente de Carlota. La leyenda de la India Bonita fue una leyenda, solamente fue una modelo que se prestó para que la pintaran en un cuadro, pero jamás se le extrañaba de Macato que te muchas gracias, pero jamás, nunca iba a ser su amante. Eso fue una vil mentira. Pero bueno, precisamente por eso se hacen muchos chismes, pero está corroborado que no era gay y no tenía amantes. Lo que sí es que Maximiliano pasaba mucho tiempo, en Europa es muy normal, aquí en México lo vieron mal, pero era por el afán de que pues lo querían derrocar por alguna forma, pero él pasaba mucho tiempo fuera del palacio, fuera del castillo de Chapultepec. Dicen que iba mucho a Cuernavaca, dicen que agarrar mariposas o cosas así. Hola, Carlitos hermoso, pero no es así. En realidad él estaba haciendo negocios de comercio exterior para muchos países y esa era la manera de invitar a los grandes inversionistas de Europa para poder hacer negocios, pero desgraciadamente México nunca lo entendió porque no era tan fácil hacer negocios en Europa, sobre todo porque teníamos el zapato aquí de Estados Unidos. Y lo que quería justamente Maximiliano es darnos autonomía total sin tener que pedirle nada a Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesó eso, a Estados Unidos no le gustó, dijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Todo el comercio se nos va a ir para Europa y nosotros nos vamos a quedar sin lo que era muy importante para ellos, que era la gasolina, que era el petróleo. Entonces ahí hubo muchísimos favoritismos en ese momento en el que Estados Unidos nos tenía por acá, por eso es que el imperio nunca se pudo armar. Y bueno, si nos vamos a lo más simple, entonces Maxi sí era masón, por ser europeo, claro que lo era, sobre todo por la realeza,
porque todas las realezas entran a estas logias por crecimiento de proyectos y porque es una logia de mucha sabiduría. No porque fuera malo, hay mucha gente Vaya, la masonería, la logia no es mala. La persona sí puede ser mala con el poder que te da la logia. Eso sí puede ser, pero la masonería no es mala. Y sí, efectivamente, en su momento sí lo fue. Hace mucho frío, pues, qué frío, está el calor brutal. Ahora bien, espérame. Retomando. Garibaldi manda una carta a Juárez. Le dice que no puede tener el cadáver de Maximiliano porque no le corresponde. Y que por favor se lo mande a su madre. Tampoco le dice cosa a Garibaldi, Juárez. Una princesa hindú también le manda una carta, que ahorita no me acuerdo su nombre, y tampoco lo accede. Juárez manda el cadáver de Maximiliano 7 meses después, sin piernas. Hola, Omarcito hermoso. Le cortaron las piernas porque no cabía en el ataúd. Y le dijeron, podemos hacer un ataúd más grande. Maximiliano medía 1,90. Los ataúdes en la mayoría el estándar era 1,70. Y Juárez medía 1,35. Nunca había visto a Maximiliano en persona. Jamás. Nunca quiso verlo en persona. De hecho, cuando le dijeron, pues venga a conocerlo, yo no voy a conocer a un traicionero, le llamaba traicionero y maldito. Dijo, yo no tengo por qué conocer a alguien así. Juárez era malito, entonces, sí, era un poquito malito. Y gracias, Andy hermoso. Y entonces, cuando mataron, fusilaron a Maximiliano, le dijeron a Juárez, podemos mandar a hacer uno más grande porque fíjense que no cabe. Fue la primera vez que Juárez estuvo al lado de Maximiliano, en el féretro que le quedaba chico de 1,65 y las piernas le colgaban. Esta información la pueden encontrar en libros de las traiciones de Juárez y también pueden encontrarla en la película Juárez de 1939. Se llama Juárez. Ahí van a encontrar también que es una película histórica maravillosa. Y entonces le dijo, mira, estaba bastante alto este compadre. Y le dijo el secretario, podemos traer un féretro de 2 metros para que el emperador quepa bien. Le decían emperador y Juárez se ponía así. Y dijo, no, ya no es emperador, no se te olvide. Y no le vamos a mandar a hacer otro. No vamos a desperdiciar la madera. Así que lo que vamos a hacer, le vamos a cortar las piernas para que quepa en la caja. Entonces Juárez le manda a cortar las piernas a Maximiliano para que entre en la caja. Sí, vengo de hacer ejercicio exacto. Era muy culé, William. Y se lo mandó descompuesto el cadáver. 7 meses después, imagínense cómo llegó el cadáver del pobre Maximiliano. 7 meses después llega el cadáver del archiduque maravilloso de Habsburgo. ¿Y qué creen? No van a creer. Ahí fue donde dice su mamá, este no es mi hijo. Pero Juárez no es la única chota, como habría de quitar miles de parques. Pero Juárez, no es la única. Bueno, pues no es la única también. Me gusta la historia. Qué bueno. Ahí fue por eso es que vino esta leyenda que dijo la mamá, efectivamente dijo la mamá, este no es mi hijo. No es mi hijo. Pero era porque había venido muy descompuesto el cadáver. Pero era Maximiliano de Habsburgo. Entonces pasaron 50 años y pudo la Universidad de Austria hacerle
este examen del ADN, logran hacerle esta prueba de ADN, porque se acordarán que en esa época, sobre todo en los imperios, para la gente de la realeza, les cortaban un cabellito cuando acababan de nacer y lo guardaban. Bueno, pues con ese cabellito es con el que hicieron el examen, el estudio del ADN, y efectivamente era Maximiliano de Habsburgo el que está en las Capuchinas en el Panteón en Austria. No es, para que no crean en estas leyendas urbanas de que era justo a armas y que se fue a Honduras a vivir o a El Salvador y que no sé qué, no, esa es una vil mentira. ¿Y qué fue lo que le pasó a Carlota? Bueno, pues Carlota iba por todos lados diciendo que ayudaran a su esposo antes de que lo mataran. Fue con Napoleón III y Napoleón III le dijo: yo no puedo hacer nada. Ay, muchas gracias, mi doctor House. Ya no puedo hacer nada. Y era tanto el amor de Carlota que pidió hablar con Juárez por medio de Margarita, y Juárez jamás la quiso recibir. Entonces Carlota regresa a México, a Austria, y es cuando se entera que habían matado a su esposo y que ya no podía regresar a México. Eso me recuerda a la historia de los Medici. Sí, también algo así. ¿Les hubiera gustado hablar francés? Ese que ni que a ustedes me hubiera encantado. Juárez fue mala persona, pero no sé por qué siempre salió con la suya. Siempre salió con la suya porque era el que vencía. Carlota se casó con el de chocolate, Carlos V. No, Carlos V no se puede casar con Carlos V porque Carlos V estaba en 1525, por lo tanto no hubiera durado de 1525 a 1863. Bueno, Carlota, cuando se entera de esto, que habían matado a su hombre, se vuelve loca. Le dieron resguardo. Fue la única mujer que tuvo asilo político en el Vaticano. La única mujer loca, con mucha tristeza, que permitió el Vaticano que tomara terapia en el Vaticano. ¿Por qué no hace la historia de México para los libros de texto? Ay, sí, ya sé, Karen, ya sé, cada rato me peló con la C porque se pasan. Estaría, ¿verdad? Y bueno, dentro de todo esto, Carlota se hizo beata, ¿no? Se acercó mucho a Dios por tanta, era la mujer más rica de Europa, sí, pero con tanta... ¿Qué pasó? Hola, Eduardito hermoso, bye. Con tanta tristeza, que se volvió loca. Les voy a explicar por qué, y esto lo cuenta el archiduque, no yo, Resulta ser que, y les digo, entren a www.casahabsburgo.com y ahí van a encontrar todos estos relatos por parte de el archiduque Carlos Habsburgo Lorena, que es una persona extraordinaria, vive en México, vive en San Ángel, y es una familia muy hermosa, y él lo cuenta y dice que Carlota, ya estando viviendo en Austria, tenía su casita y todo esto, ya saben, y hacemos caso a Fernando, que pasó con los azulejos de las paredes. Que dice: si hacemos caso a Fernando del Paso, contaba los azulejos. Ándale, el de los azulejos, justamente el de los azulejos de las paredes de donde está el Sambors. Y decía Carlota que un día invitó, esto lo cuenta Carlos de Habsburgo Lorena. Fíjense, esta anécdota es buenísima. Dice Carlos que su abuelo estaba chiquito. Su abuelo debía de tener 10 años en 1920 algo, en 1920 por ahí. Su abuelo tenía 10 añitos. Y su abuelo fue con la familia porque los invitó a comer Carlota a su residencia.
Y ahí van. Y bueno, estaban todos sentados, eran aproximadamente 10 y había 2 espacios. Entonces sobraba uno, estaba Carlota y los 10 que había invitado, y uno estaba desocupado. No sobraba, de hecho estaba desocupado. ¿Quién fue el verdadero padre de la patria? El verdadero padre de la patria, pues no fue Miguel Hidalgo, fue Iturbide. Perdón, pero así fue. Pues continúo. Entonces resulta ser que cuando todos ya estaban en la mesa y no se llenaba un lugar, todos estaban así, y el niño de 10 años, bendito Dios somos niños, bendito Dios somos niños. Entonces pues los niños preguntan todo, ¿no? No tienen por qué ocultar nada, no tienen por qué quedar bien los niños. Entonces el niño se acercó con la mamá Carlota, con la tía Carlota, y le dijo, oye tía Carlota, ¿por qué hay un lugar desocupado y por qué no empezamos a comer? Tengo hambre. Y entonces Carlota le dijo, ah, ay sí querido sobrino, es que estamos esperando a tu tío. Ajá, a Maximiliano, que ya no debe tardar, en 1929. ¿What? Entonces, el papá del niño, o sea, el bisabuelo del abuelo de don Carlos, que es el que estaba contando la historia, se paró y va con los mayordomos y le dicen, oiga, señor mayordomo, ¿me podría explicar qué es lo que acabamos de escuchar? Ah, sí, pero sí, ¿eh? El mayordomo así como diciendo, lo oigo todos los días. Ah, sí. Pues sí, es que nosotros aquí desayunamos, comemos y cenamos con Maximiliano de Habsburgo todos los días. Todos los días le servimos a ella, a la emperatriz Carlota y a Maximiliano de desayunar, de comer y de cenar. Hola Isa, muchas gracias. Se queda el bisabuelo así. Así de que, ¿qué? Sí, efectivamente, ese lugar jamás lo ocupa nadie. Hola Gabrielita hermosa. Ese lugar, el de Maximiliano, siempre estuvo ahí porque siempre pensó que Maximiliano estaba ahí con ella. Por eso dicen que Carlota se volvió loca. Se volvió loca, pero de amor. De amor a este hombre, con lo que siempre le perpetuó mucho respeto, mucho amor. Y fue un hombre muy sabio que siempre quiso mucho a su mujer. Muchas gracias, Chicha querida. Y gracias a él tenemos el paseo de la emperatriz, ahora llamado Paseo de la Reforma por Juárez. Tenemos la abolición a la explotación infantil gracias a Carlota. Y tenemos, ajá, de Romeo y Julieta, exacto, Doctor House. Y tenemos un recuerdo histórico de que alguna vez fuimos imperio. Porque decían por ahí, la diferencia de un imperio de un emperador a un político es que el emperador todo lo tiene y no tiene por qué robar nada. Y lo que pretende de su país un emperador es acrecentar el legado para sus descendientes y que cada vez el país tenga más riqueza, porque sus descendientes son los que van a sacar a flote el país cada vez más arriba. Sin embargo, un político no tiene esa manera de pensar, porque el político termina, y en el momento en que termina más rico de cómo entró, y ninguno de sus descendientes podrá ser parte de ese gobierno. Es por eso que no hay acrecentar el país, porque no hay razón, ya que los que siguen no es nadie de su familia. Vicente Fox fue mejor que Maximiliano, dice el doctor House. Ja, 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 ja. Dice que te dijo la SEP. ¿Qué cosa? ¿Cuándo dirá a la TAP tu mentira? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
¿Cuándo le dirá a la SEP de sus mentiras? La SEP. Yo creo que la gente que trabaja para hacer los libros de la SEP, querido, que no es que tengan mentiras, yo creo que son imprecisiones. Yo creo que son imprecisiones históricas porque algunas cosas sí tienen razón, pero están cantadas diferente. No sé si me explique. No está expuesto como debe ser. Miguel Hidalgo, por ejemplo, pues no era como lo pintan. Miguel Hidalgo no fue tal cual como lo decían, porque Miguel Hidalgo no se pudo encontrar su cabeza. Entonces realmente Maximiliano hizo un retrato hablado y a medias, porque había pasado mucho tiempo y nadie quería hablar de Miguel Hidalgo porque pensaban que los iban a matar, porque fue justamente la Inquisición quien se adueñó de la cara de toda la historia de Miguel Hidalgo. Por eso se tuvo que reescribir esta historia. Ay, hola, mi querido José, ¿cómo estás, querido? ¿Con qué quiere que la vete mejor que no les diga? No, 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 yo respeto mucho si ellos quieren decir esa historia, pues qué padre, pero pues a mí me contratan para dar clases de historia y entonces ya contamos las cosas y digo bastantes fuentes y invito a mucha gente a comprar algunos libros que les puede ayudar de saber perfectamente cómo realmente fue nuestra historia. No había una pintura de Miguel Hidalgo, había una estatua que estaba justamente en Dolores. Y esta estatua era, te lo juro que tú veías la estatua de Miguel Hidalgo y era Robin Hood. O sea, nada que ver como lo conocemos en el billete de 10,000. O sea, nada que ver. En realidad la cara de Miguel Hidalgo ni tenía canas. Si era un hombre español, si era un hombre que tenía todo el estilo europeo, sí, por supuesto. No era un hombre que tuviera la cana y que fuera bonachón. No, 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 se vestía como literal, se vestía como Robin Hood, tenía botitas, tenía gabardina, tenía unos pantalones como abombachados. Esto fue una estatua que se encontraron y después la tiraron para que no quedara indicios y eso fue la Inquisición. Me gusta la historia, felicidades. Ay, muchas gracias. Nos emocionas con nuestro México. Ay, es bien bonito contar las cosas como realmente son. Para lo de Miguel Hidalgo. Pase un libro. Claro que sí, uy. Hay muchos. El de. Puedes buscar el de Susunagi, Miguel Hidalgo, las verdaderas historias de Miguel, disculpe España, pero vuelvo las verdaderas historias de Miguel Hidalgo, y la otra es la verdadera historia de México, que también es muy bueno, así ponle la verdadera historia de México y te va a salir. Maestra, los libros de historia de la SEP forman parte del género de historia oficial. Sí, pues es que forman parte de la historia oficial, eso no quiere decir que sean los únicos. Parece que ese Hidalgo era templario. Dicen que no era de los caballeros templarios, era masón no era del rito nacional mexicano, era masón del rito de España. Y llegó a grado 33, justamente en el escocés. Así es, pero sí fue masón, no fue templario. Y de hecho, pues es que le quemaron todos los documentos, en este caso la Inquisición. Entonces no se supo mucho de todos estos mandiles que usaban y toda esta información. No se supo mucho porque los quemaron. Miguel Hidalgo de Errejón Paredo es así un historiador reconocido. Sí, Miguel, sí lo he oído. Sí, lo he oído. Susana, que también es bueno. Aline, gracias, muchas felicidades. Otra visión. Gracias, Arturito, a ti, con razón, tanta mentira en la Inquisición. Pues mira, la Inquisición, te voy a decir una cosa. La Inquisición fue inquisidora, valga la redundancia, pero con todos las personalidades históricas que tenían que ver con la Inquisición, como lo fue Miguel Hidalgo, como lo fue Morelos. Morelos y Pavón también le fue, porque aparte él no quería ser cura. Él tuvo 2 hijos, han de saber. Y fue un desmadre para que lo hicieran cura, pero al final del día le hicieron la buena y lo hicieron cura. Pero también Pavón le fue muy mal, no éramos en la tortillería La Lupe. Hay teclas. La Inquisición en la Nueva España fue de chocolate. Sí,
exacto. Aquí fue de chocolate, pero en realidad sí tuvo mucha fuerza con la gente que pertenecía a la Inquisición. Tan es así que fue Miguel Hidalgo que le rebanaron las huellas y y lo torturaron, hicieron muchas atrocidades con el pobre y le cortaron la cabeza y la exhibieron en la Lóndiga de Ganaditas. Y es por eso que nadie tiene su imagen. ¿Y por qué nadie la tiene? ¿Por qué vas a decir, ay, que no le tomaron algún retrato hablado? Todo aquel que hablara. Feliz Navidad, Abner hermoso, ¿cómo estás? Precioso, arriba Costa Rica. No existía el rostro de Miguel Hidalgo porque la Inquisición fue tremenda y mató a mucha gente que estuviera a favor de Miguel Hidalgo. Entonces, todo aquel que hablara de Miguel Hidalgo, bye, pues sí, bye, porque decían algo de Miguel Hidalgo que estaban a favor o cualquier cosa y los mataban. Pero era por eso, no porque la Inquisición matara indígenas. La Inquisición en México no hizo ningún juicio de tortura a indígenas, en este caso gente de América, mexicanos, sino solamente fueron a España y solamente fueron como 52 casos que la Inquisición tuvo juicio y fue juicio administrativo. Y ni siquiera fue juicio del caso vaya de brujería o algo así. No, en realidad fueron juicios administrativos en la Inquisición en México. Por eso no hubo matanzas ni nada. Sí trajeron las máquinas de tortura que vieron aquí en el Museo de Tortura. Claro, están los libros, Gerardo. Aquí se habla de historia con fuentes y con mucho gusto busca la Inquisición en México, te lo recomiendo. La Inquisición en México la puedes encontrar en Susunagui, la Inquisición en México de Martín del Campo, y también puedes encontrar la Inquisición en México de Alejandro Rosas. Del que tú quieras, Navarrete también sacó la Inquisición en México. Así que con mucho gusto lo puedes leer. No es que me conste a mí, yo estoy haciendo todo este live. ¿Por qué? Bueno, pues porque he leído porque me lo he aprendido y porque soy historiadora, y entonces con mucho gusto les paso toda esta información con mucho amor para que la busquen ustedes. Yo lo que hago es consolidarla y contarla de una manera típico chismito historia, de historia para que nos divertamos. El criterio no quiere decir que es una verdad. No sabemos. Claro que sí, Gerardo, hay comprobaciones. Bueno, déjame decirte, mi querido, por si no lo sabes. Muchos de mis seguidores, que es los que están aquí, y muchos otros que están en mi cuenta, es gente muy leída, es gente muy estudiada. Y uno de ellos, que es muy importante, es uno de los ministros de la Universidad Pontificia de México y que son mis seguidores. Y la Universidad Pontificia me ha mandado muchas felicitaciones por haber dicho la verdad sobre la Inquisición. Y dice, efectivamente, así fue la Inquisición y están en los libros porque eso no se quemó. Si tú sabrás, se quemaron muchas cosas, pero la administración de la Inquisición en México está en la Universidad Pontificia y tú puedes solicitar cualquier documento y este documento te será entregado con su copia fiel, pagando, por supuesto, los derechos que este papel indique, y con mucho gusto ellos te van a dar toda esta información. Y si lo dudas, bueno, es porque no lees, pero casi todos los seguidores que están aquí leen y conocen de fuentes. Y lo mejor de todo, casi la mayoría son historiadores. Y para yo tener estos maravillosos seguidores, no nací ayer, tengo muchos años en esto. Y déjame decirte que la Universidad Pontificia no sigue a cualquiera. Te lo digo en serio. La Universidad Pontificia, y son, de veras, que mis respetos. A veces muchas cosas sí me han jalado las orejas, pero les he dado argumentos y les he dado documentos, y en otros me han aplaudido y me han dicho, has dicho lo correcto, así fue. Entonces, con mucho gusto te invito a leer antes de que empieces a señalar. Así es, la historia queda en testimonios, en registros. No, y si yo te puedo decir que todos, absolutamente todos, la historia en el mundo universal, wow,
se han encontrado, todos los días se encuentran documentos, espacios, evidencias súper interesantes que cuestan mucho, mucho dinero. Ay, Elizabeth, no sabes ni escribir, no, ay, voces, no, bueno, de las voces, bueno, si no sabes escribir, pues ni siquiera vas a saber leer. ¿Qué te digo? ¡Ah! Hola. Hola, queridos. Enojada te ves, preciosa. No, no estoy enojada. Nada más, sí, no tengo, no me gusta que la gente hable cuando no conoce. Me gusta más cuando la gente dice, a ver, dame fechas, a ver, dime cuándo, a ver. Ah, bueno, pues entonces quiere decir que sí leyó, ¿no? Pero cuando te nada más te dan argumentos de, ay, eso no es cierto, ay, el Chavo del Ocho, la chimoltrufia. Me encanta tu contenido. Muchas gracias. Síganme, van a ver muchos contenidos más. Prometo poco a poco ir haciendo más lives. Se los juro que ahorita estoy reconstruyéndome de la garganta, pero pronto lo haré. Muchas gracias por haber estado en este live. Ahora ya saben de dónde proviene el árbol de Navidad, del señor Maximiliano de Habsburgo y de Carlota de México tan hermosa. Gracias a él, nosotros tenemos el árbol de Navidad. Y bueno, como dicen por ahí, gracias por esas hermosas coronas. Y seguro esto no lo sabían. Muchas gracias, cuídense, les mando un fuerte abrazo y espero conectarme no menos que 2 días porque hay mucho que platicar sobre la historia. Los quiero. Y recuerden seguirme y ver todos mis videos y mándenme por favor sus opciones de qué temas quieren que aborde, porque a veces hay algunos temas que no abordamos y que la gente quiere saber. Entonces, de la historia universal, de Porfiriato, de lo que quieran, si no lo tengo ahí en mi video, les hago un video con mucho amor. Y feliz Navidad y próspero año nuevo y que el 2023 les traiga muchas, muchas sorpresas maravillosas en salud, en amor y en prosperidad. Los quiero. Adiós. Adiós.